Mira, todo cambia cuando entiendes que lo que manda en tu paciente no es ni su rodilla que duele, ni su lumbar, ni su hombro, ni su cervical. Es su sistema nervioso. Por eso siempre, antes de hacer nada, antes de tumbarlo en camilla, antes de hacerle test, antes de tocarle, le paso 4 preguntas fundamentales. Porque estas 4 me van a dar muy buena información sobre ese sistema nervioso, ese estado actual, y voy a tenerlo muy en cuenta a la hora de pautarle ejercicio y de trabajar con él. Y mira, esto es como si fuera una escalera, ¿vale? Con sus 4 escalones. Todos son importantes, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si yo pretendo darle el último sin haber pasado por el primero, la cosa no va a marchar. Aquí básicamente vamos a ver las 4 prioridades de tu sistema nervioso, es decir, lo que va a determinar que la cosa marche o no marche. Y lo primero y más importante no es el deporte, no es cuánto entrenas, si te mueves, es el sueño. El sueño y la capacidad de descanso que tenga esa persona. Por eso, la primera pregunta clave va a ser ¿cómo es tu higiene del sueño? Y cuidado, porque tengo muchos casos a los que le he preguntado, oye, ¿tú cómo duermes? Yo, espectacular. Y luego empiezas a hacerle preguntas en concreto y no tan espectacular. Lo primero es saber a qué hora se duermen y a qué hora se levantan. Ahí te va a dar una estimación de las horas. Por ejemplo, yo me acuesto a las 23 horas y me levanto a las 7. Tú dices, bueno, súper bien, son 8 horas, perfecto. La siguiente pregunta sería, bueno, ¿cuántas veces te levantas a lo largo de la noche? ¿Eres capaz de dormir estas horas de un tirón? Hostias, ahí empiezas ya a tener cositas. No, yo es que me levanto 3 veces al baño. Bueno, una vez al baño. Lo ideal, no me levanto, duermo de un tirón. Genial. Siguiente pregunta, si te levantas, ¿te cuesta mucho volver a dormirte? Porque lo que no podemos pretender es que el sistema vaya regenerando, hay un corte, caída, y luego pretendamos que otra vez la cosa suba y fluya. Cuanto más pausas nocturnas y más nos cueste volver a conciliar el sueño, ese sistema va a tener mucha más dificultad para regenerarse. Y otra pregunta clave es, perfecto que duermas las horas necesarias, pero ¿tu sensación al levantarte es que has descansado o que seguirías durmiendo mucho más? Y aquí nosotros, ¿cómo podemos actuar? Ten en cuenta que todos los escalones que te presente después, si este de aquí no va, el resto tampoco irá. Y a día de hoy, aunque haya mucho hate con el tema de las luces y todo el rollo, la realidad es que los ritmos hormonales y de sueño-vigilia van muy determinados por la exposición a la luz. Tus ojos son la parte de tu sistema nervioso central que está fuera del cráneo, y la única. Y la información que reciben es vital para lo que pasa por dentro. Aquí podemos aconsejar y jugar pues con la exposición a pantallas, qué tanta luz te comes por la noche antes de dormir, y buscar estrategias que le puedan ayudar a un buen descanso. Porque al final tratamos con personas que tienen su contexto, que es lo que más manda. Si pretendemos arreglar un problema a base de ejercicios, de terapia en camilla, de machacar al paciente, cuando no hay un buen descanso, no va. Vamos al segundo escalón, y tampoco es el movimiento. Créeme que es importante y lo veremos, pero no, es el sistema gastrointestinal. Y aquí entra en juego las preguntas tipo ¿cómo comes? ¿Cómo es tu alimentación? ¿Cuántas veces comes al día? No tiene sentido, porque oye, muchas veces problemas de hombro, problemas cervicales, no te digo que vengan de ahí, pero sí que van a influirse mucho de una inflamación intestinal continua. Un patrón respiratorio que no es un patrón respiratorio disfuncional, porque el diafragma no puede tener un buen juego por el súper trabajo que tiene aquí abajo. Porque esto de aquí abajo no deja de trabajar. Y obviamente, si no expando bien la caja, mi hombro no va a acabar funcionando correctamente. Además, sabemos que el intestino es la segunda red neuronal del cuerpo y va a influir mucho en el tono muscular, en la capacidad de recuperación de cualquier tipo de lesión o de situación de dolor. Obviamente, qué es lo que come y cómo son sus hábitos alimenticios, para entender un poquito, aunque no seamos nutricionistas, o sea, nuestro trabajo, pero ver si podemos o puede tener sentido derivarlo a un profesional correspondiente. Y luego una pregunta que muchas veces incomoda y es rara, y es que ¿cómo es tu caca? ¿Cuántas veces vas al baño? ¿Y cómo es la caca que haces? Obviamente, si te dicen, no, yo voy al baño súper bien. ¿Cuántas veces vas? No, pues 2 en semana. O yo voy súper bien al baño, pero voy 5 veces al día. No tiene sentido. Y luego el tipo de caca nos da mucha información. Porque no es lo mismo tener una caca tipo diarrea e ir muchas veces al baño, a una caca un poquito más dura que tienda más al estreñimiento. A nivel de sistema, la toxicidad que genera en tu cuerpo estar estreñido va a ser peor en ese sentido, va a ser más contraproducente y va a dificultar la regeneración antes que tener diarrea. Si bien ambas no son normales, pero nos va a dar bastante norte a ver lo que pasa. Y ojo con esto porque está muy relacionado con dolores tipo lumbar. Al final no es lo único, no es ni la única causa del dolor lumbar, obviamente, pero es algo a tener en cuenta. Y muchas veces no tenemos ni idea de cómo está el sistema gastrointestinal de nuestro paciente. Vamos al tercer escalón. Y aquí vamos con el estrés. Y el estrés repetido, ese estrés crónico. Aquí nos va a dar mucha información del contexto general de la persona. Y obviamente necesito entender qué le supone eso que está pasando, por qué viene a verme, qué espera conseguir de mí. Eso nos va a dar mucha info de, oye, pues a lo mejor viene y yo pienso que le voy a hacer esto y esto y esto, y él viene por otra cosa. Lo más importante es tener a la persona de nuestro favor, y eso lo vamos a conseguir recopilando información. Entender un poquito cuál es su contexto laboral, cuál es su contexto familiar, a qué está expuesto normalmente. Y 2 preguntas súper clave, que van a transformar
mucho lo que te cuenta son estas. La primera es la satisfacción. ¿Qué es lo que más satisfacción te genera a día de hoy? ¿Qué te da más satisfacción en tu vida? Pues mira, mi trabajo y ver cómo progreso laboralmente. Pues ver que cuanto más estudio, más resultados tengo. Mis hijos. Pues estar con mi pareja. Pues el tiempo libre. Eso te va a dar mucha información de cómo esa persona procesa su vida. O cuando no hay nada, exactamente. Que estamos jodidos. Y dos, ¿cuál es tu propósito a día de hoy? Son preguntas que van a hacer pensar a la persona, pero esa respuesta, esa reacción, cómo se comporta con su cuerpo cuando te da esas respuestas, te da información muy, muy potente. Y aquí vas a entender muy bien el contexto de la persona sin tener que hacerle un formulario de 45 minutos. Porque vas a ver si para esa persona es más importante pues su crianza, la crianza de sus niños, o pues el ámbito laboral, o irse con los colegas, o alcanzar hitos deportivos. Y el último escalón determinante para ese sistema nervioso, aquí sí, es la actividad física. Y aquí hacemos las preguntas, las 4 Qs, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuánto lo haces a la semana? ¿Y dónde lo haces? Porque nosotros queremos salir de ese trabajo de camilla, queremos empezar a darle herramientas útiles a la persona para que se haga. Porque nuestro objetivo será sacar a esa persona de la camilla, evitar que dependa solamente de nosotros y darle herramientas útiles que pueda aplicar en su día. Pero ¿cómo vas a darle herramientas útiles cuando no tienes en cuenta su contexto vital? Y te digo, y muchas veces vas a diseñar un ejercicio espectacular, porque has hecho una buena valoración, un buen razonamiento clínico, y te ha llevado a ese ejercicio que le va a ayudar de verdad. Pero de repente ese ejercicio necesita un peso o un material que la persona no tiene. O hacerlo en un sitio o en un entorno a la que la persona pues no se expone. O le metes demasiado tiempo cuando no dispone de ese tiempo. Al final, estas preguntas te van a dar info de cómo puedo adaptar lo que quiero que hagas para que te sea sencillo y para generar lo más importante, adherencia. Porque puedes diseñar el mejor ejercicio del mundo, que si no se hace, de poco vale. Así que esta pregunta me va a permitir saber si el ejercicio o ejercicios que quiero que haga lo puede hacer antes de sus sesiones, o es lo único de actividad física que va a hacer en el día. Puedes saber cuánto le programas, si más series, menos series, qué dosis le metes. Y en conjunto, esta escalera poca gente la tiene en cuenta, pocas veces se pregunta, y son los pilares básicos de toda valoración. Y mira, te cuento un caso que me llevó hace poquito, ¿vale? Una oficinista, 35 años, con mucho dolor cervical. Y había pasado, pues, rebotada por varios fisios. Le habían liberado el ECOM, los escalenos, el trapecio, le habían hecho punción seca, diatermia. La cosa seguía igual. Lo primero que hice, pues como siempre, es prestarle tiempo a esto. Sueño. Dormía 5 horas. Y malamente. Llevaba así 2 años. Sistema gastrointestinal. Tenía estreñimiento y ni se acordaba del momento en el que ella hacía caca bien. Estrés. Bueno, pues lo que más estrés le generaba era su trabajo. Está bastante descontenta y quemada. Y la actividad física entrena 0. O sea, aquí te puedes imaginar que yo le puedo meter descarga muscular potente, reventar ese cuello, meterle unos ejercicios de la hostia. ¿Para qué me vale? Si aquí lo que tenemos que regular lo primero es esa calma de ese sistema nervioso, que está crispadísimo en un sistema simpático. Por eso, entendiendo cómo era su rutina diaria y explicándome un poquito cuál era su contexto, hablándome de este de aquí, que es el estrés, pues vimos que tenía sus huecos por la mañana donde le gustaba tener su tiempo para ella. Así que ahí aproveché y le metí unos cuantos ejercicios a nivel de caja torácica, de expansiones y un poquito de movimiento cervical y trabajo de isométricos. Chill, tranquilo. Necesito que haya estímulo, que fluya la sangre, pero siempre me adapto a la persona. Y no se lo meto ni por la tarde, ni para comer, ni por la noche, porque está reventada. Y por la noche antes de dormir, ¿qué le meto? Una serie de respiraciones muy suaves, que medimos en consulta, que eran las que más regulaban su sistema nervioso. Y con esos pequeños ejercicios, con esa práctica de respiración nocturna, bueno, la cosa fue mejorando poco a poco. Ella sigue viniendo, hacemos un poquito de terapia manual, pero le gustan los resultados. ¿Por qué? Porque fui el primer fisio que le escuchó. Y muchas veces sabemos muchas cosas, tenemos 1000 herramientas, pero nos olvidamos de lo más importante, de que tratamos con una persona y a todos nos gusta sentirnos importantes, que nos valoren, que nos escuchen. Estas 4 preguntas te van a dar mucha más información que cualquier formulario de 50 minutos, hora y media, o que cualquier ecógrafo de 20.000 pavos. Así que las cosas no son magia, todo sucede y los resultados vienen cuando te adaptas al contexto real de la persona. Espero que con esto te lleves información de valor. Y si te ha gustado y eres profesional, no es ni un 1% de todo lo que damos en la mentoría profesionales. Si quieres más información, puedes rellenar el formulario que te dejamos en la descripción y nos ponemos en contacto contigo.